Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Manarino, yo soy periodista, bueno, actualmente trabajo de manera fija en el Cohete de la Luna y después colaboro en diversos medios. No solamente escribo sobre tramas judiciales o policiales, sino también de otras cosas, ¿no? De historias de vida, de cultura, música, bueno, en fin. Pero hace bastante tiempo que ya me dedico a la cuestión del periodismo judicial, entendiéndolo como un concepto amplio, ¿no? Donde también están no solamente las causas o casos referidos a la justicia, sino también, bueno, a todo lo que orbita alrededor. Eh, y bueno, hace tiempo que estoy trabajando temáticas de derechos humanos, de memoria histórica, de lesa humanidad y también el género más estrictamente policial, ¿no? Que está ligado, por supuesto, a la justicia. Bueno, voy a tratar de ser lo más dinámico y sintético posible en función del tiempo que tenemos. A ver, me parece que sobre todo voy a describir algunas estrategias o pasos que a mí me sirven a la hora de ese pasaje, esa interpretación del lenguaje judicial a la escena narrativa, digamos, ¿no? En principio, fundamentalmente, lo que hay que hacer, lo que convendría hacer es entrenarse en la interpretación de la, digamos, la dinámica judicial, ¿no? Esto es entender el lenguaje de los expedientes, leerlos bien, eh, saber de leyes, saber de cuestiones de códigos. Cada caso siempre nos lleva un desafío en ese sentido, por lo cual es imposible, digamos, si uno no maneja bien el tema y sus vericuetos jurídicos, porque a veces un fallo, por ejemplo, tiene varias instancias, o un caso ha pasado de la instrucción a juicio, después apelado, entonces el Cámara de Apelación hace un nuevo fallo, después va a Corte Suprema, bueno, cada caso es un mundo específico, hay que entenderlo, hay que sentarse a leer mucho digamos, hay mucho de esto de estudio de leyes y bueno, si ese paso no se hace, no vamos a poder entender bien de qué estamos escribiendo, de qué estamos hablando. Y sin ese paso que es fundamental y que tenemos que ayudarnos siempre con fuentes, con especialistas, abogados, y gente que sepa del tema como para ir consultándole mientras, perdón, vamos leyendo eso. Entonces esos PDF que nos manden de requerimiento de elevación a juicio, esos PDF que nos manden de presentaciones judiciales o de, no sé, bueno, sentencias es como lo más, como el punto final, pero digamos, uno cuando está escribiendo una noticia judicial, se contacta, por supuesto, con abogados, con gente que está en el tema y especialistas, y le vas pidiendo, ¿no? Bueno, pasame lo que me puedas pasar de información respecto a la deriva judicial del caso. Entonces te van pasando. Entonces ahí hay desde no sé, pronto despacho a un requerimiento de elevación a juicio. Bueno, primero saber lo que es un pronto despacho, lo que es un requerimiento de elevación a juicio, qué estamos leyendo cuando leemos esos documentos. Y segundo, interpretar lo que allí se cuenta. O sea, eso es muy importante y dominar bien eso para entender los personajes, para ver las tramas, para entender los contextos. O sea, que ese paso es absolutamente fundamental. Una vez que tenemos incorporado eso, ahí empiezan a seleccionarse las tramas y los personajes. Fundamentalmente, creo yo que aquí hay que seleccionar con mucha pericia cuál es el personaje que voy a elegir para contar la historia, ¿no? A veces hay un caso más que ya viene como el personaje medio puesto, digamos, por el caso. No sé, yo hace poco escribí sobre las causas del fiscal narco Claudio Escapolán, que hizo una serie de notas en el Cohete de la Luna. Bueno, ya venía el fiscal narco, por lo cual en todos los documentos que me iban pasando estaba Escapolán como protagonista excluyente, por lo cual Escapolán me iba a guiar el relato. Pero no solamente Escapolán, sino la banda, digamos, del cual está acusado, que formó parte y que lideró. Entonces, empezar a discriminar hechos
y personajes secundarios a escapolar en este caso para poder construir esas escenas, ¿no? Bueno, ustedes saben bien lo que es una escena. Una escena es fundamentalmente una unidad narrativa que nos lleva a, en tiempo y en espacio, a contar bien un personaje, ubicar bien un personaje en acción, ¿no? O un espacio, lo que fuera. Entonces, es muy importante que uno tenga bien discriminado esos personajes y esas tramas como para poder construir esa escena, ¿no? Desde la escritura. Llevándolo desde lo informativo, digamos, a lo narrativo. Es ese pasaje fundamental. O sea, la información que yo tengo, que es un montón, y que muchas veces me agota y me sobrepasa, bueno, ahí justamente lo que decía anteriormente, con el paso de comprensión, entendimiento y apropiación, digamos, de todo ese caso o esa historia judicial, para después hacer ese pasaje de lo informativo a lo narrativo, ¿no? Donde la escritura se suelta y donde tengo que contar de una forma versátil, para nada críptica y hacer ver todo ese entramado judicial. Entonces, bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo. Por supuesto que hay que ser un lector muy avesado de novelas policiales, de novelas judiciales. Todo eso nos va a dar un montón de herramientas, de técnicas para, digamos, desde la literatura, contar esas historias y esas tramas, ¿no? O sea, además de interpretar el lenguaje críptico de lo judicial, el lenguaje de los abogados, de los tribunales, también tengo que ser lector, también muy avesado para dominar el lenguaje, ¿no? Y después ponerme a escribir y sintetizar todo eso en escenas. O sea, lo más importante son las escenas y para ubicar personajes, tramas y demás, ¿no? Hace poco yo estuve también con el Ara San Juan, que es una gran trama, ¿no? Ahí tenés el caso de una gran trama que está dividida en varias subtramas. Hay como una causa judicial grande que investiga el hundimiento que está en el sur. Y después hay otras causas, por ejemplo, de espionaje a familiares de las víctimas, que está radicada en Mar del Plata. Después hay otras denuncias sobre supuestos encubrimientos en relación a la búsqueda. Pero bueno, la causa madre es sobre la del hundimiento. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es tratar de unir la interpretación de todas esas causas como para ir despejando historias y personajes y en ese caso elegir cuál va a ser la novedad, digamos, de lo que voy a contar, ¿no? La novedad de lo que voy a contar muchas veces es no solamente el fallo último que salió en la justicia, sino también es darle la vuelta, es reinterpretar y volver a contar mejor de lo que se ha contado, y para eso hay que hacer un archivo muy grande y concienzudo, no leer así como así en internet todo lo que se ha escrito, suponete, no sé, de X caso, de X personaje, sino reinterpretarlo a la luz de algún hecho que haya salido en este último tiempo y volverlo a contar justamente desde lo narrativo. Entonces, no solamente se trata de contar la novedad, sino también de volver a contar aquello que ya se contó, quizás desde una óptica diferente, y ahí está nuestra mirada, que lo es todo, digamos, ¿no? En esto. En nuestra mirada que supone justamente todo ese ejercicio de estudio, de comprensión, digamos, de alimentarnos de lo transdisciplinar, digamos, del mundo de las leyes, del mundo de la literatura también para escribir y para resolver escenas y tramas y personajes. Y nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada de qué cosa diferente le voy a aportar a aquello, por ejemplo, Ara San Juan, que ya se ha escrito desde que se desapareció el submarino, un montón de noticias. Entonces, ¿qué voy a aportar de nuevo? Entonces, para eso hay que tener un gran trabajo de archivo, un gran trabajo de exploración y comprensión del lenguaje judicial y sus expedientes, y sobre todo un reporteo propio muy importante, ¿no? El reporteo propio me refiero a trabajar con las propias fuentes, hacer esas fuentes y que nos den confianza para digamos, interpretar y preguntarle a esas fuentes para comprender bien todo, pues voy hasta la pregunta más tonta, de la pregunta más tonta a la pregunta más técnica,
No hay que tener timidez, no hay que tener miedo a preguntar cosas boludas y al mismo tiempo también cosas más complejas, ¿no? Pero todo eso me tengo que ayudar yo con todas esas fuentes hay que hacerlas, por lo cual ahí está el reporteo, ahí está el trabajo periodístico y además un reporteo propio que tiene que ver con, todas esas fuentes que voy haciendo desde familiares de las víctimas hasta todo el universo de abogados, fiscales, etcétera, de tratar de sacarle el jugo para que me cuente algo nuevo, algo distinto a lo que ya se ha contado y de esa forma poder tener, ¿no?, una información distinta, diferente y poder ponerla en juego en lo narrativo. Que no alcanza tampoco, porque puedo tener la mejor información o el mejor dato, pero después, si no lo hago jugar bien en la escritura, no sirve de nada, ¿no? Y una cosa fundamental que agregaría a todo lo que ya les conté, y seguramente me faltarán un montón de otras cosas, es el tema de la sensibilidad, ¿no? Para ir hacia lo narrativo tenemos que despertar como una sensibilidad más grande. Y sensibilidad más grande me refiero a no hacernos amigos de abogados o abogadas o de familiares de víctimas o de víctimas directas de algún hecho para solidarizarnos o lo que fuera, ¿no? Ni por supuesto revictimizar a la víctima, sino justamente entender a esas personas como personas, digamos, ¿no? Ahí está nuestra sensibilidad y justamente para que nos cuenten, digamos, que nos puedan abrir a ese campo de emociones, a ese campo de afectos y de transformaciones y sobre todo ver cómo han sido afectadas esas personas por la trama judicial por la que están pasando, por la que pasaron, ¿no? Entonces, esa sensibilidad siempre se pone a prueba, siempre está ahí y hay que estar muy atento, ¿no? Pues sin esa sensibilidad todo lo demás no tiene tampoco mucho sentido. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, esto es para desarrollarlo por supuesto de una forma mucho más detenida y compleja porque tiene varias partes, pero bueno, ojalá que les haya servido al menos como pantallazo general. Bueno, muchas gracias y un gusto.